Si recuerdan, al final de la clase pasada teníamos una ecuación donde se relacionaban la posición de... O sea, teníamos primero un medio que estaba inmerso, por ejemplo, una bola de vidrio, o teníamos la pecera y teníamos esa superficie de separación que era esférica entre un medio y otro, y veíamos cómo se formaban las imágenes por refracción, o sea, por la luz transmitida. Entonces había salido una ecuación que yo les dije que no se las demostraba, pero que es una demostración geométrica como cualquiera que vamos a ver ahora, pero como normalmente dióptricos no los tomamos tanto, no hice la demostración para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces decíamos que esa ecuación de los dióptricos tenían que tener en cuenta los medios que había de cada lado, y entonces sabiendo la posición del objeto, conociendo el medio, por ejemplo, en el problema del gatito teníamos el aire, que era el medio 1, y el agua, que era donde estaba el pez, el medio 2, si el pez miraba al gato porque miraba la luz que venía del gato. De estas posiciones del objeto, que en este caso sería el gato, y de la imagen del gato, se estaba determinada por los índices de refracción y el radio de curvatura que tuviera la superficie de separación entre los dos medios. Cuando lo que queremos hacer es tener dos radios de curvatura, o sea, tener una lente. Esta es una lente gruesa, bien, no son como las que tenemos puestas cuando vamos al oculista. Es una lente gruesa que tiene dos radios de curvatura, entonces uno diría, si tuviera que trabajar con esto, bueno, yo tengo el objeto que sería el celestito, y bueno, esta primera superficie me puede generar una imagen. Acá en este lugar está dibujada acá. Esta sería la imagen, la primera imagen, pues se llama I1, que tiene la distancia Q1 de la superficie de la que se forma. Esta imagen, si recuerdan, se forma del lado que viene la luz, y como es una imagen formada por refracción, sería virtual, porque la real se tiene que formar adentro de la lente. Acá en particular la dibujaron así, porque yo creo que lo hicieron así para no tener tanto lío de cosas metidas dentro de la lente. Sí. Pero si no, lo que ustedes pueden hacer, si les pasa eso, supónganse, es decir, bueno, yo pongo el objeto, uso la ecuación del dioptrio y calculo la imagen de este objeto, podría llegar a estar acá, en este caso la dibujaron acá, puede darse que se forme una imagen virtual, o sea, no dentro del medio al que están entrando los rayos. Esta no sería formada por los rayos refractados, sino por sus prolongaciones. Esta imagen actúa de objeto de la superficie que sigue. Entonces la superficie que sigue en realidad presta atención a la imagen formada y genera una nueva imagen, que sería la I2. Entonces lo que queremos saber, porque a nosotros por ahí lo que nos importa es I2, al fin y al cabo, ¿no? La imagen final que forma el dioptrio. Pues nosotros, supónganse que estamos mirando a través de una lente gruesa un objeto, o de una lupa, una lente fina, un objeto, y nosotros lo que queremos ver es la imagen que genera esa lente. Vamos a suponer, como primer paso, que la lente está en el aire. ¿Bien? Ese es el primer paso. Entonces, el índice de refracción del medio de donde viene la luz para entrar en esta superficie refractora es 1, porque es el aire. ¿Bien? N1 en esta fórmula es 1. Y el índice de refracción del medio donde está entrando la luz proveniente del objeto es N. Entonces, la posición del objeto se llama P1, ¿bien? Y la posición de la imagen la vamos a llamar Q1, que en este caso se formó acá porque decidimos que se formara ahí. Y eso va a ser, del otro lado de la ecuación del dioptrio, tengo que poner el medio al que entro, que es N, de índice de refracción, menos el medio del que está viniendo la luz, que tiene índice de refracción 1, sobre el radio de curvatura de la primera superficie. Esta ecuación corresponde a la formación de la imagen debido a la primera superficie. Vamos a la segunda superficie. Entonces, para la segunda superficie, empezamos por decir que el objeto que va a mirar la segunda superficie es la imagen formada por la primera. Entonces, esa distancia del objeto a la segunda superficie es P2. Q2 es la posición en la que se va a formar la imagen de ese objeto, de la imagen de la primera superficie, ¿no? Del objeto de la segunda superficie.
Y ahí tenemos que poner los índices, o sea, tenemos que reemplazar en esta expresión de aquí arriba los índices. Y acá, parados en esta superficie, el medio del que venimos, el que llamaríamos N1, ¿bien?, tiene índice N, porque estoy viniendo desde adentro del vidrio de la lente. Y me estoy metiendo al aire, así que el N2 es 1. Y acá nos queda 1, ¿se acuerdan que es N2 menos N1? O sea, el que salgo, 1, menos el que venía, N. Y el radio de curvatura es el radio de curvatura de la segunda lente. Bien, una de las cosas que yo hago ahí, fíjense, acá hay un dibujo que le está dibujando R1 y R2 en forma esquemática. No le estamos poniendo signos a R1 y R2, porque en realidad esta curvatura podría ser distinta. Bien, podría ser así o podría ser la curvatura en la otra dirección. Entonces los está dejando en función de R1 y R2 para que después nosotros, cuando analicemos realmente el problema, le pongamos el valor y el signo de acuerdo a nuestra convención. Que ahora la vamos a recordar, así que no se preocupen si no la acuerdan. Este signo menos sale de invertir esta relación, ¿sí? Sale de sacar factor común menos 1, entonces nos queda n positivo y el 1 negativo. Es nada más que sacar factor menos. Bien, ahora seguimos un poco más y sumamos las dos expresiones. Si sumamos las dos expresiones, miembro a miembro, esto queda sumado todo, ¿bien? Y acá, como tenemos n menos 1 en las dos, lo podemos sacar factor común y nos queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Acá lo único que hicimos fue sumar miembro a miembro las dos expresiones anteriores. Bueno, me van a decir, estamos haciendo la cada vez más fea, ¿no es cierto, Flavia? Sí, pero parece como, ¿a qué querés llegar, Marisa? No llega Marisa, pero claro. confíen en mí, yo hasta ahora siempre las he ido llevando a algún puerto. P2, que era vamos a empezar a analizar un poquito esto, P2 era la distancia que tiene lo que sería el objeto de la segunda superficie. El objeto de la segunda superficie es la imagen formada por la primera. Bien. P2 es eso. Y yo lo puedo escribir, en general, como el espesor de la lente más Q1, que es la distancia de esta superficie, más esta distancia. Entonces, después si quieren hacen el dibujo, si tienen ganas en casa y ponen el objeto acá y lo hacen, y van a ver que igual pueden escribir a P2 como menos Q1 más T, porque la convención que nosotros usamos nos deja la misma ecuación al final, al meter a esto dentro. Así que no se preocupen, siempre les va a quedar menos Q1 más T. Ahora, ¿por qué el menos Q1? ¿Por qué le pongo menos a Q1 ahí? Pero Q1 de este lado, porque es una imagen virtual, dicen, con preguntas. Por la convención, dice alguien más. Por la convención, porque es una imagen virtual, porque si no es formada por los rayos que se refractaron al pasar por esta superficie, sino por la prolongación de estos rayos. Bien, porque si se hubieran formado por los refractados, estaría dentro de esta cosa celeste o del otro lado, o por acá. Bien, estaría en algún lugar del lado derecho de la primera superficie. Como eso se formó del lado izquierdo, quiere decir que no fueron los refractados, porque los refractados siguieron camino hacia el lado derecho. Tienen que haber sido las prolongaciones de los refractados. Entonces, por nuestra convención, si no la forman los refractados, es decir, si está del lado que viene la luz, esa imagen es virtual y su posición tiene un signo negativo. Así que, bueno, ahí vemos que ya empieza a pintar que vamos a poder acomodar un poco las cosas, ¿no, Flavita? Porque ya P2 la podíamos dejar en función de Q1, pero ahora vamos a acomodar más todavía. Y vamos a decidir que la lente es delgada, es decir que tiene radios grandes y están muy juntitas, entonces este espesor casi lo desprecio frente al tamaño de la lente, o sea, al radio de la lente. Fíjense, las lentes que nosotros tenemos no son gruesas comparadas con a veces las lentes que tenemos puestas tienen curvatura. De hecho, después vamos a ver que hay que darles curvaturas adecuadas para resolver nuestros problemas de visión. Bueno, las que tenemos puestas. Los que tienen problemas de visión, tienen lentes puestas, tienen curvatura, pero uno las mira y se ven bastante planitas, depende de qué tan jodido tengan el problema en los ojos. Entonces, se ven bastante planitas, son finitas, es por eso, porque el radio de curvatura son grandes y tienen un espesor muy pequeño, entonces queda algo muy finito
casi no se le nota la curvatura. Entonces lo que vamos a hacer es despreciar a T, y despreciando T, suponiendo que es muy finita la lente, puedo asegurar que P2, que es la posición del objeto de la segunda superficie, que es la imagen formada por la primera, es aproximadamente Q1, que era la posición, menos Q1, ¿bien? Despreciamos el espesor. Entonces con eso vinimos y reemplazamos acá P2. Si reemplazamos P2 acá, como es menos Q1, estos dos términos se nos van, ¿bien? Porque ponemos menos Q1 acá y nos queda N sobre Q1 menos N sobre Q1. Así que nos queda 1 sobre P1 más 1 sobre Q2, o sea, 1 sobre la posición del objeto más 1 sobre la posición de la imagen final formada por la lente, es igual a N menos 1, y la lente está en el aire, obviamente, por la diferencia de la inversa de los radios. Nos quedó un poco mejor, ¿no? Sí, nada que ver, obvio. Ahora es menos traumatizante. Está cuatro términos ahí delante del igual, me asustaba. Digo, ¿cómo hago para resolver esto? Allí tiene otro color. Objeto, Y imagen, listo. nosotros lo vamos a terminar llamando a P1 P y a Q2 Q, porque no vamos a estar distinguiendo si formó la primera superficie de la lente o la segunda. Suponemos una lente delgada y la imagen final es la imagen formada por la lente, entonces le llamamos que se formó en Q y listo. Bien, eso Claro. esta notación después. Pero bueno, nos queda claro que lo que no hicimos otra cosa que tratar a nuestra lente como un dióptrido de dos caras, bien, y asumir que es muy finita. Ahora que le sacamos inclusive los índices, ya nos queda un poco más linda, porque ahora digo la posición del objeto y la posición de la imagen final, ¿bien? Y los radios de curvatura. Nos quedamos con esa expresión, porque la vamos a dejar más fácil todavía, ¿no, Flavia? Sí, tal cual. Por algo chiquito, Sí, algo sí. que sea muy manejable. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cuál es la definición de foco-objeto? Eso lo habíamos hablado la otra vez, en los dioptrios, porque en las lentes, en los espejos había un solo foco, era el foco del espejo. Claro. Pero en los dioptrios aparecieron el foco-objeto o el foco-imagen. Y es bueno recordar las definiciones, ¿no? Porque las vamos a usar bastante. Entonces, ¿alguien se acuerda más o menos qué era el foco-objeto? ¿Qué rayo nos permitía determinarlo? Sí, o cómo se acuerdan que se encontraba, para ir repasando un poquito, cómo se encuentra un foco objeto. Teníamos tres rayos principales, ¿alguien recuerda los rayos principales? Con una distancia, sí, un foco objeto con una distancia, ¿cierto? ¿Distancia de quién o cómo la encontrás? No me acuerdo de dónde está el foco, pero no sé definirlo. Bueno, ¿y dónde estaba el foco? A ver, ¿qué te acordás del foco? Porque por ahí nos ayuda a armar la definición. A ver, es el lugar donde convergen los rayos de luz originados desde un punto en el objeto observado. Los originados desde un punto, primero, ¿qué punto sería? ¿Dónde debía estar ubicado el punto ese que vos querés que los rayos vengan y terminen pasando por un foco? Porque ahí alguien habló de Rosana, pues es el lugar donde convergen los rayos de luz originados desde un punto. Bueno, ese punto, ¿dónde tendría que estar para que converjan los rayos de luz? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los dibujo? En un espejo, por ejemplo. También que en el espejo tenemos dos focos, o coinciden los dos tipos de foco, el objeto y la imagen. Pero en un espejo, ¿cómo queríamos que llegaran los rayos para que pasaran por el foco? Ahorita habíamos visto hasta la fotito, ¿te acordás? Sí, justo en el centro óptico no sería el punto que estamos pidiendo. ¿Recuerdan cómo venían los rayos para que se junten y converjan en el foco? Paralelos al eje. Claro, venían paralelos al eje óptico, exactamente. O sea que viene paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco, pero ese se llama foco imagen, porque si los rayos venían paralelos de muy lejos, cuando se unen detrás de la lente, forman la imagen del objeto. ¿Bien? Así que ese sería el foco imagen.
El otro que teníamos que preguntar dentro de un ratito. Claro, que en ¿Y ese el foco caso, objeto qué será? Porque teníamos claro, otro gallo, ¿te acordás que también usábamos mucho? Que era como el sí, inverso de este. sí. ¿Qué pasará? Pensando en el inverso al rayo que decía recién Marisa. Claro, lo que ¿Dónde tenemos estaría? que tener es todo gallo que viene paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco. Imagen. Porque ahí forma una imagen. Ahora, ¿qué Claro, sería el inverso? Todo gallo que... ta, 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 se refracta, ta, ta, ta. El que pasa por el foco y se refracta paralelo al eje, ¿viste? Claro. Si Claro. sigue pasando por el Entonces, foco, pasa por el ahí foco, por se ejemplo, refracta. Claro, ahí por ejemplo, en el primero, nosotros decíamos, el objeto está muy lejos, los rayos vienen paralelos, pasan y forman la imagen en el foco. En el otro decimos, los rayos provenientes de un objeto ubicado en el foco, o sea que vienen del foco, van a la lente y salen paralelos formando la imagen en el infinito. Bien, claro. esa sería. Entonces, ahora que lo tenemos, lo que pedimos es que El para objeto está en para el el foco foco, objeto, que es el último que vimos, el objeto se ubique en el foco y la imagen se forma en el infinito, porque después de la lente salen paralelos. No tengan problemas si no les queda ahora, porque hoy toda la clase es hacer eso. claro. La Sí, décima vez que lo hagamos les va a quedar. Bien. Y entonces reemplazo esto en la expresión, entonces pongo P igual al foco objeto, bien, Q infinito, así que ese término no me aparece porque uno solo infinito da 0, y acá me queda la relación entre radios de curvaturas, o sea que acá puedo obtener cuánto vale el foco objeto. Si yo conozco los radios de la lente, puedo saber y el índice de refracción del vidrio o el acrílico con el que lo hice, puedo saber dónde se va a ubicar el foco objeto. Y de la misma manera, hoy lo definimos, es el foco imagen. El objeto está en el infinito, por eso los rayos llegan paralelos, y la imagen se forma en el foco. Entonces, reemplazo eso, el objeto infinito, esto se me va, 1 sobre el foco imagen, me queda esta relación. ¿Cómo son en valor absoluto el foco objeto y el foco imagen? iguales, dice. Iguales. ¿Y dónde se ubican cada uno? Fíjense una cosa, si están iguales, pero dijimos con nuestra construcción de rayo es todo rayo que llega a paralelo, se refracta formado por el foco Pasando por... imagen. Entonces, este foco, la imagen se forma en el foco, imagen, bien redondeada, Claro, la imagen se forma en el foco imagen, que está del otro lado de la lente, así que el foco imagen está del lado de las imágenes, y el foco objeto está del lado del objeto, del lado que viene la luz, siguiendo los rayos. Eso va a ser cierto ah, dependiendo de cómo están relacionados estos radios. Ahora claro. vamos a ver que si eso está todo bárbaro, siempre y cuando esto que está en el corchete me dé positivo, porque si me da negativo me va a decir que todo eso es exactamente al revés, porque me va Tal a cual. aparecer un signo menos en estos, entonces me las va a dar vuelta. O sea, acá la cuenta me da un foco, si hago la cuenta, y el paréntesis me da positivo, me da un foco objeto positivo. O sea que la imagen, el objeto se ubica con una distancia objeto positiva. Bien, pensándolo de esa forma. Porque decidimos poner un objeto en el foco. Así que esa distancia objeto es positiva. Y con la imagen, la distancia de la imagen, o sea, para el foco imagen, también nos daría positivo. Eso significa que el foco objeto está del lado que viene la luz y el foco imagen del lado que es transmitida la luz, del otro lado de la lente. Ahora, Claro, si las tal como relaciones en dice, el corchete nos dan negativas, nos aparece un signo menos y están invertidos los focos. tal cual. Ahí Rosana nos decía eso, que están en distintos lados de la lente. Exactamente. Siempre. El foco imagen van a estar en distintos lados de la lente. Sí. Pasaba lo mismo con los dióptricos. Bien, pasaba lo mismo. Lo que pasa es que no nos detuvimos mucho a hacer imágenes con dióptricos, simplemente usamos la ecuación para calcular las posiciones y demás. Y Claro, uno se dedicara más tiempo a trabajar con ellos y podría haber jugado un poco con los focos y pasaba lo mismo. Justo ahí es el punto de quiebre, ¿viste? Porque en los espejos el foco objeto de imagen coincide. claro. Y en dióptricos y lentes, no.
Bien, son distintos, pero en dióptricos ni siquiera se ubican en la misma posición. En las lentes de grado se ubican en la misma, están a la misma distancia del centro de la lente, pero su ubicación a ambos lados, uno de cada lado, no pueden estar del mismo lado los dos, tienen que estar en uno de cada lado, y la posición tiene que depender. Si es el foco objeto y les dio positivo, quiere decir que está del lado en la que la posición de un objeto daría positiva. O sea, del lado que viene la luz. Sigamos un poquito más. Bueno, acá es la acotación, pero miremos un poquito. Yo puedo ahora dejar de llamar foco objeto de imagen y llamar foco, porque ya sé que están uno de cada lado, ¿no? Entonces yo ya lo encuentro con signo positivo, ya sé dónde poner el foco objeto y el foco imagen, y si lo encuentro con signo negativo, ya sé dónde poner el foco objeto y el foco imagen. Bien, entonces, pero yo veo que esta distancia focal directa y con su signo inclusive está relacionada con la parte de este lado de la ecuación de las lentes. Esta ecuación se llama la ecuación del constructor de lentes y vale para lentes que están inmersas en un medio con índice de refracción 1, o sea, en el aire vacío, etc. Claro. Entonces, el constructor de lentes, ¿por qué así? Porque si le da una cierta curvatura a las dos superficies, sabe qué foco le está dando, sabe cómo construir una lente con el foco que él necesite. Pero, perdón, bueno, ya va a aparecer. Bueno, observar que un foco positivo, el foco objeto está al lado de la luz, y la imagen está del otro, la lente se va a llamar convergente. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. Pero se va a llamar, si el foco es positivo, la lente es convergente. Si el foco es negativo, eso quiere decir, el foco imagen está invertido, está del lado que viene la luz y el foco objeto del otro, la lente se llama divergente. Y acá nos preguntan cómo se relaciona con nuestra convención de signos, y nosotros medio se lo dijimos, pero a ver si alguno se anima a escribirlo. Porque se lo estuvimos diciendo, pero por ahí preguntar de vuelta ayuda a saber si lo entendieron. A ver, ¿cómo se relacionará esta convención? No, esta convención no. Estas conclusiones que sacamos acá, F mayor que 0, F menor que 0, con la convención de signos que teníamos. Está para, bueno, que empezamos con dióptricos, pero que lo estamos usando para lentes ahora. Porque al fin y al cabo, dióptricos y lentes miran la transmisión. Claro. Eso nos queda la convención igual, digamos. Exactamente. Pensamos a la lente como un dióptrico finito, en definitiva. Cuando Claro. es mayor a 0, estamos del lado positivo, dice, de donde viene la luz. Bien. Entonces, un foco positivo significa que el foco objeto está del lado positivo. Del lado donde viene la luz. Del lado positivo para la imagen, ¿bien? Foco objeto, nos quedamos con la palabra objeto del lado positivo, ¿no? Entonces, foco objeto, del lado positivo. Y foco imagen del lado positivo para la imagen, ¿bien? Que es para el lado que se transmitió la luz. Y lo inverso para el foco negativo. Bueno, pero ahora sí apareció, si yo relaciono el foco con toda esta expresión, que es la que me aparece acá, en la ecuación de las lentes, miren qué bonita nos queda la expresión ahora. La posición del objeto, la posición de la imagen final y el foco. Impecable. O sea impecable, lo único que tenemos que saber cuánto vale el foco, pero por suerte hay uno solo. O sea, hay dos, pero el valor en módulo, la distancia, si tengo una, tengo la de los dos, digamos. Exactamente. Entonces, esta es la ecuación de las lentes. Y nos queda la ecuación que teníamos siempre de los aumentos, ¿no? Que el aumento lateral es la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto, pensando en la altura de la imagen final formada por la lente. O las distancias en la imagen final y la posición del objeto. Hablo de imagen final ahora, pero es por última vez que lo voy a decir así, porque ahora cuando empecemos a combinar lentes, la imagen final va a ser la formada por muchos lentes. Bien, pero Claro. es la imagen formada por la lente, es la imagen final de las dos superficies que tiene la lente delgada. Y nos queda una definición más que se llama potencia de la lente. La potencia de la lente es una sobre el foco y se mide en dioptrías, que es una D, y obviamente como el foco se mide en metros,
dioptrías, tienen unidades de 1 sobre metro. Entonces acá, si bien nosotros en las cuentas que podemos hacer, por ejemplo estas de acá, de calcular posiciones y magnificaciones, podemos pasar todo y dejar todo en centímetros, si queremos hablar de dioptrías, tenemos que usar todo en metros. ¿Bien? Claro. Porque las dioptrías no se miden en centímetros, se miden en metros. La potencia se mide en metros. Entonces, si nos dan un foco que nos dicen 25 centímetros, para calcular la potencia tengo que pasar el foco primero a metros. Entonces sería 0,25 metros y ahí saco la potencia. Entonces ahora vamos a ver como una aplicación que eso nos va a ayudar a entender un poco mejor las fórmulas que estamos obteniendo, ¿no? ¿Esas dioptrías es lo que te receta el oculista, o no? Claro. La D que es el oculista, ¿viste? En realidad las recetas del oculista yo nunca entendía bien lo que escribían, porque son como los médicos, ¿no? Tienen una manera de escribir muy particular, pero lo que te recetan en las lentes cuando vas a la óptica tiene que ver con esto, con las dioptrías. Fíjense, tenemos 4 lentes distintas. ¿Ven lo que yo les decía hace un ratito? Que el dibujito que teníamos hace un rato era medio parecido a este. Fíjense que acá ya despreciamos el espesor. Fíjense que esto es más alargadito, está hecho así medio exagerado. Pero también podríamos tener una superficie que sea una parte plana y la otra con curvatura. Podríamos tener las curvaturas al revés de esta, ¿ven? Pero tienen nombre. Esta se llama biconvexa, plano convexa, bicóncava, ¿bien? O plano cóncava. O podría ser cóncavo plano, pero como la lente la podés dar vuelta, la podemos llamar plano cóncava, ¿no? Pues nadie nos impide dar la vuelta. Tal cual. Entonces, en las siguientes lentes, calcular la distancia focal. Ubicarlo, foco, imagen y objeto. O sea que vamos a aplicar esta distancia y queremos sacar cuánto vale F en función, la vamos a ver de los datos que nos dan, y queremos ubicar de qué lado está el foco objeto y de qué lado está el foco imagen en cada una de estas lentes. Dice, ayuda, la convención de signos para los radios de un dióptrico es R mayor que 0, superficie convexa del lado que viene la luz, ¿bien? A mí me cuesta mucho, convexa significa así, o sea, el radio del lado contrario que viene la luz, o sea, del lado de los rayos refractados. Cóncava, menor que 0, esta sería cóncava, y si es plana, uno asume que el radio de una superficie plana es infinita. ¿Bien? Bien. O sea que entre paréntesis tienen la convención de signos del dióptrico para acordarse. Y acá lo que vamos a asumir es que todas estas lentes tienen todas esas superficies tienen un radio R. Claro. Entonces vamos a dejar todo en función de R. Entonces ahora decimos, ven, por ejemplo, la primera superficie es biconvexa, la primera lente, perdón, con radios de curvatura de igual módulo R. Bien, y va a ser siempre así, salvo la plana, ¿no? Que tiene plano y R. Claro. Bueno, ¿cómo calculamos el foco ahí? ¿Qué tenemos que analizar primero? Los signos de los radios de curvatura. Ajá. En función, el signo y el valor, ¿no? ¿Qué signo y valor tienen los radios de curvatura de la primera lente, que sería la biconvexa, esta de acá? El radio R1, ¿qué signo le pondríamos? Empecemos por descular esto, ¿no? Claro, iba a preguntar lo mismo. Sí, estamos sincronizados. Claro, R1, acuérdense que es el radio de la primer superficie que nos cruzamos, ¿no? Que sería, consideremos que el objeto o la luz viene siempre del mismo lado que lo ponemos siempre, ¿no? Que lo ponemos del lado izquierdo de la lente, mirando para la pantalla, ¿está bien? Es re difícil determinar todas estas cosas del lado izquierdo mirando hacia la pantalla. Entonces, el R1 es la primera superficie que nos cruzamos. ¿Qué signo tiene ese? El R1 sería positivo. Ahora vamos, vale, usted sabe que sería más R. Y el otro quedaría 1 sobre R hasta ahora. Positivo nos volvemos bien. Ahora el otro lado, de la otra lente, ¿qué signo tendría? A donde tengo apoyado ahora, ese lado. ¿Qué signo tendría R para esa lente? También positivo, dicen. No puede ser porque están uno para un lado y otro para el otro. El radio de curvatura de este va para este lado y el radio de este va para aquel. Alguno de los dos tiene que ser negativo, me parece.
Negativo porque es ahí va, ¿se entiende? Claro, negativa porque es la cóncava, perfecto. Bien. El tema que puede confundir el nombre, porque uno dice biconvexa y decís, pero una es una superficie la pienso como cóncava y la otra estoy pensando como convexa. Es un medio de ensalada. No, me parece que nos dicen esto porque así te das cuenta que si das vuelta a la lente sigue siendo convexa. Los dos lados, o sea, biconvexa significa ambos lados convexos. Tal cual, pero a veces con eso confunde un poco el nombre. A Franco le pasó lo mismo, a mí me hubiera confundido también, sí. Pero Sí, lo que hay sí, que sí, analizar... Claro, lo que pasa es que no lo voy a reconocer porque soy la profesora. Ok, lo que hay que analizar es la parte del vidrio, ¿sí? La parte, lo que vos tenés de vidriada, digamos, ¿no? Desde otro medio, ¿sí? Con respecto a desde dónde estás diciendo que incide la luz, ¿sí? ¿Para dónde te queda esa parte vidriada, esa superficie que separa el vidrio del aire? En el primer caso, fíjate que si el objeto, la luz viene desde la izquierda, el radio de curvatura de esa primera superficie te queda hacia la derecha, pero de la otra superficie, la segunda, ese radio te queda justo al lado donde incide la luz, te queda para la izquierda, entonces por eso sería negativo. Bueno, ahora reemplazamos R1 y R2 y fíjense que nos queda, porque nos queda 1 sobre R menos 1 sobre menos R, o sea, más. Claro. Entonces nos quedan N menos 1 por 2R. Y esto es positivo, porque el índice de refracción de la lente es mayor que 1. O sea que, ¿qué dicen? ¿Dónde estaría el foco objeto? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde lo ponen? ¿Acá o acá? Si quieren antes de la lente o después de la lente, el foco objeto, pensando siempre que la luz viene de la izquierda. Antes, claro, perfecto. Del lado donde viene la luz, ¿sí? Perdón. Ahí está el foco objeto, y entonces del otro lado, del lado después, o sea, después de la lente o del lado derecho de la lente, estaría el foco imagen. ¿Está bien? Yo le voy a poner F y F'. No, me voy a poner F' al foco imagen. Uno a veces no le pone eso, pero yo se lo pongo, ¿saben por qué? Para que ustedes se acuerden que el prima significa imagen. Y les va a ayudar a identificar. Bueno, ahora vamos por la bicóncava. La bicóncava es la de acá abajo, que como verán la saqué de un tipo, de un brasilero, ¿no? Después lo encontré en otro lado, pues bicóncava con la diéresis que usan los brasileños en portugués. Sí. Bicóncava con radios de curvatura de igual radio a R. ¿Qué opinan ahora? Tenemos que hacer el mismo análisis. ¿Cuánto vale R1 y cuánto vale R2? En signo, y la magnitud sabemos que es R. ¿Qué nos pasa acá? Para R1, la primera otra vez, ¿consideran R1 es negativo? Preguntan. Y está del lado que viene la luz. Claro. Así que sí. No nos gusta porque suena raro, pero sí, esta sí. Tal cual. Y R2 es positivo porque está del lado de los rayos transmitidos. Con lo cual, voy y reemplazo estas expresiones en la ecuación que tengo del constructor de lentes. Bien, entonces acá pongo menos 1 sobre R y acá pongo la R. Entonces me queda un foco, 1 sobre el foco es menos 2 sobre R. ¿Bien? Claro. Pero a ver, pero R1 no sería infinito porque el primer radio es plano. No, estamos en el de abajo, la bicóncava, no la plano. Ahí está, genial. Nos da el foco negativo, eso quiere decir que el foco objeto estaría, vamos a ponerlo un poquito más cerca, estaría medio por acá, perdón, el foco imagen. Claro, ahora está antes el foco imagen y después el foco objeto. Bien, nos da negativo. A veces aparecen los libros como que están invertidos los focos, o aparecen ese tipo de nombres, ¿no? Si una lente tiene los focos invertidos, ¿qué quiere decir que tenga los focos invertidos? Bueno, esto. Está primero el foco imagen y después el foco objeto. Bueno, estoy poniendo la tableta porque me estoy volviendo loca con el mouse. ¿Estás escribiendo con el mouse? Sí, porque no había puesto la tableta.
ahora vamos por la plano convexa. La plano convexa es la segunda de arriba, ¿bien? Bien arriba. Y díganme qué hacemos con los focos ahí, mientras yo busco no busco nada, porque se perdió. Claro. A ver, el R1 acá, ¿cuánto valdría? El primer radio. Si una superficie es plana, desde ahí arriba, tiene radio infinito, claro, es infinito. Bien. Con lo cual, 1 sobre R1 va a tender a 0. Y R2 es negativo. Perfecto. Cuando reemplazamos R a un infinito, se nos pierde el 1 sobre R1, que nos va a 0. Claro. Acá, y este de acá me queda más 1 sobre R, porque es menos 1 sobre menos R, o sea que nos queda 1 sobre R. Así que el foco nos dio positivo. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? El foco objeto y el foco imagen. ¿Dónde estaría? Tenemos dos casos. Foco objeto del lado izquierdo, bien. Siempre considerando esto, ¿no? Que la luz viene del lado izquierdo, nos queda el foco objeto de ese lado, claro. Y entonces el foco imagen del otro lado. Ay, con colores y todo, pero qué lindo. ¿Vos querés que se acuerden de esta clase? No, se van a acordar por el que sigue después, vas a ver. No. Bueno, vamos a la última. Vamos a la última, dale. Ahora es plano cóncava. Entonces, primer radio, R1 es infinito, muy bien. Primer radio es infinito y R2 es positivo. Bien. No, ¿verdad? Muy bien. Porque vos le hiciste al revés. Le hiciste cóncava plana. No digas que me las equivoqué. Y de acuerdo a lo que veníamos trabajando era o sea, el dibujito que tenés. El primero R1 no, porque está así, está al revés, porquería. Está bien, sí, no me mensaje. Ya lo arreglo. Debo ver traje, sorry. No, igual es lo mismo mirarla del otro lado, pero bueno, como quieras. Vamos. O sea, podemos decir, para esta viene la luz al revés y ya está. Ahí, ¿no? No, más positivo. Positivo. Ahí está. Entonces, cuando reemplazamos... 1 sobre F es negativo. Claro, la distancia focal es negativa, le está el foco. O sea, foco, en realidad acá no hablamos de foco negativo, sino que decimos que están invertidos, ¿no? Por ahí, porque como hay dos, tenés que definir cuál es. Entonces, el foco imagen delante y el foco objeto detrás. Claro. Estas dos de acá son lentes que vamos a llamar divergentes. Claro. Y en realidad, perdón, sí decimos, la distancia focal es negativa porque lo definimos el foco como negativo. Pero ese negativo tiene que ver con esto de que invertimos el lugar. Primero el foco imagen y después el foco objeto. Ahora vamos a entender un poco más qué significa convergencia y divergencia. Por ahora ya se dan cuenta, uno darse cuenta si la lente tiene un foco positivo y un negativo, y algo que es fundamental para resolver los problemas de lentes es saber dónde ubicar los focos. Tal cual. Bien, vamos a seguir un poquito. Vamos por los rayos principales. Mirá el dibujo. Pará. ¿Verdad que esto es una clase de primera? Terrible. Terrible. Muy bien, muy bien. Bien, fíjense que puse F y F', estas dos lentes son las que calculamos. Recién no vale la pena poner las 4 porque con que trabajemos con 2 de estas es suficiente para entender la idea. Los rayos principales nos van a servir para encontrar la imagen. Entonces acá tenemos la personita, queremos encontrar la imagen, siempre buscamos la cabeza, ¿viste? Entonces vamos por el rayo 1. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando él o su prolongación por el foco imagen. Vamos por la primera opción, pasando por el foco imagen, el mismo rayo. Entonces, el mismo rayo refractado. Si tiene paralelo, su refractado tiene que pasar por el foco imagen. Después vamos al rayo 2. Todo rayo que incide el o su prolongación, vamos por el él, pasando por el foco objeto, se refracta paralelo al eje principal. ¿Bien? Todo rayo que incide pasando por el centro de la lente no se desvía.
Entonces, la intersección de esos 3 rayos me da la cabeza del tipito. Claro. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer la misma idea con la divergente. Esa nos va a llevar a pensar un poquito más. Entonces, volvemos al rayo 1 y enunciamos de vuelta. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando su prolongación por el foco imagen, porque si se refracta, evidentemente va del lado de la derecha. No va a poder pasar por el refractado por el foco imagen que está de este lado. O sea, si se refracta, está la luz refractada está de este lado, así que va a tener que ser la prolongación la que pase por el foco imagen. Entonces lo hacemos. Todo rayo que incide paralelo se refracta de tal manera que su prolongación pasa por el foco imagen. ¿Esto lo entendieron? Así hago los otros dos. Sí, sí. Bien. Todo rayo. Más o menos, dice alguien. Sí. A ver, vamos de vuelta, lo hago El primero calculo que lo entendieron. El primero lo entendí. ¿El primero se entendió? El primero entonces, sí. Acá lo que tenés que analizar es que este rayo, cuando se refracta, refractar significa que atraviesa la lente. Si atraviesa la lente va a andar de este lado el rayo. Con lo cual nunca va a poder pasar por el foco imagen que está de este. ¿Qué es lo que va a pasar por el foco imagen? La prolongación del refractado. Entonces decimos, todo rayo, si la lente es divergente, todo rayo que incide paralelo al eje de la lente, se refracta de modo que su prolongación pasa por el foco imagen. Todo rayo que incide como si quisiera pasar, no sé si, no lo hice. Fíjense que está dibujado de tal manera que yo quisiera ir hacia el foco objeto, porque es todo rayo que incide pasando por el foco objeto. Pero como esta lente tiene el foco del otro lado, no puede incidir pasando por el foco porque el foco está del lado de la refracción. Entonces, todo rayo que incide queriendo ir hacia el foco objeto, yo acá tendría que poner una liñita de puntos, como que quiero ir para acá, se refracta paralelo. O sea, quería ir al foco objeto, pero como está del otro lado, acá no tenía problema, acá quería pasar por el foco objeto y podía tranquilamente, así que después sale paralelo. Ahora, acá quiere ir, pero el foco le quedó del otro lado. Como no llega porque se encuentra con la lente antes, digo, bueno, querría ir hacia el foco objeto, va con esa dirección, cuando se encuentra con la lente sale paralelo al eje. Y el último es el mismo de siempre, el más fácil, el que pasa por el centro y no se desvía. Para encontrar la imagen acá, si miran los 3 rayos, de este lado no se cruzan. Evidentemente la imagen de este lado no se va a formar nunca. Se va a formar de este. Y ya empezamos a ver, este que va y viene sobre sí mismo se está cruzando con esta prolongación. Si trazan la prolongación de este refractado, encuentran el tipito ahí. Claro. Piensen que esto de los rayos refractados, acuérdense que transmisión o refracción es lo mismo. O sea, nosotros cuando ponemos una lente, queremos ver a través de la lente, ¿sí? Entonces justamente los rayos tienen que atravesar la lente y lo que pasa con las divergentes es que las divergentes desvían los rayos, por eso decimos que divergen los rayos transmitidos o refractados. Claro, no se cruzan después de pasar por la lente, pero sí se cruzan o se intersectan sus prolongaciones. Por eso forma imagen virtual. En cambio la otra les estaba formando una imagen real. Sí, lo que estoy viendo es que esto está mal acá, mirá. ¿Cuál? Esto de acá no, que no lo miren. Porque es incide sin desviarse. No tiene esa flechita, no iba ahí. Ya lo arreglé. En el del centro de curvatura. Claro, sí, incide sin desviarse. Sigue de largo. No tiene una flechita. Lo que pasa es que me quedó el dibujito. Lo van a ver siempre, la tachamos cada vez que la enganchemos. Porque parece de un espejo que va y vuelve. Debe haber estado distraída en eso y me copé. quedó como la del espejo, está bien, Claro, ahí te entendí. igual, acá ya está talladita, o sea, pasa sin desviarse. Eso es lo que tiene que ver. Tiene que haber flechita. Y bueno, forma esta imagen, o sea, primero, ¿cómo es esta imagen? Características de la imagen, ¿se acuerdan? Yo recién les di un dato. Pequeña, o sea, claro, le decimos ¿en cuál? Esperen, vamos con la de arriba, porque está el punto, en la de arriba vamos, ¿no? En la biconvexa. Vamos con el tipito de arriba. Igual es menor, sí, también menor, le quedó menor, claro. ¿Menor? ¿Qué más? Menor, ¿qué más? Invertida, bien. Y real,
Porque la forman los rayos refractados, no las claro, comunicaciones. La de porque es arriba intersección de rayos transmitidos o refractados, ¿sí? ven que acá no tenemos líneas punteaditas. Bien, Perfecto. ahí está, Entonces, genial, menor, invertida, real. La distancia, imagen, ¿qué signo tiene en esta? Es positivo porque se forma del lado de los rayos refractados. La forman los refractados y en lentes nos importan las refracciones. ¿Bien? claro, Es al revés de los espejos en eso, en lo que es la imagen. En los espejos nos importa la reflexión, por eso nos queda todo positivo del lado de los rayos reflejados, o sea, del mismo lado que viene la luz. Ahora, en las lentes nos importa la transmisión, la refracción. Todos los signos positivos de las imágenes corresponden al lado en el que se mueven los rayos refractados. Vamos a esta, a la de abajo. Características de la imagen. virtual derecha, menor tamaño, menor Bien. derecha y virtual. Bien, ¿y Menor qué derecha y signo le virtual, ponemos muy bien. acá? Q negativa, dicen, negativo, Bien. Q negativo. No te dejaron ni preguntar, mira, Q negativo. Ahora vamos a ver la idea de convergencia. ¿Bien? ¿Qué significa? Acá perdónenme si se me corrió un poquito para abajo el cosito del foco, estaba cansada. Estas eran las dos lentes que consideramos convergentes. ¿Se acuerdan que nos quedó el foco objeto del lado que viene la luz? Acá viene la luz. Y estas son las divergentes, que quedaba el foco objeto del lado que contrario al que viene la luz, o sea, del lado de los rayos refractados, y el foco imagen del lado que viene la luz. Acá tenían los focos invertidos, como les dice Flavia. O sea que esto es lo mismo. Entonces, fíjense, la idea de todo rayo que incide paralelo al eje se refracta pasando por el foco. Todos convergen al foco en ambas lentes convergentes. ¿Ese dibujo lo entienden? Porque así uno encuentra el foco de una lente. Claro, Perfecto. Ahora vamos con las divergentes. Fíjense en qué hacen. Los rayos divergen, de modo que sus prolongaciones pasan por el foco imagen. Ese foco imagen no lo podemos ver con una... Fíjense en la diferencia. Acá yo puedo poner una imagen y de hecho, si ustedes una juegan con pantalla. una lente y le hacen incidir un láser y lo proyectan en una pared, o sea, ponen una hoja de papel, o sea, tienen el láser, vamos a suponer que sería el que representa esta luz, la lente, y acá ponen un papel, van moviendo el papel y hay un momento en el que se ve exactamente un punto súper nítido, ahí está el foco. Claro, Entonces, para una lente convergente, básicamente lo que está pasando es que convergen los rayos que vienen paralelos al foco. Ahora, en la divergente no podemos hacer eso, porque cuando queremos buscar la imagen que formarían esos rayos paralelos, están del mismo lado que viene la luz. O sea, yo pongo la plaquita, la hojita para ver el punto y tapo la luz que viene hacia la lente. Mira, así que este foco no lo puedo determinar de esa forma experimentalmente. este punto es el que aparece cuando se trata de quemar algo con una lupa. Sí. Exactamente, cuando empieza a salir el humito, es que vos Cuando lograste querés mantener hormigas, tu pulso en el fuego, o sea, enfocaste exactamente los rayos del sol en lo que estás quemando y tal cual. yo creo que Franco quemaba hormigas. No sé, no sé, capaz que no es asesino. No, dice. Son hormigas. Yo quemaba maderas, dice, ah, bueno, alto fueguito, hacía pobres, dice Franco. Franco tendría que ser biólogo para que le importe Bueno, una hormiga. yo si pudiera las quemaría varias porque me comen las plantas. No sabes Ah, lo que me hacen los malbones, las rosas, todo, me comen todas. Las odio en determinado momento, las hormigas, pero bueno, bueno, pero no las quemo, no. Les pongo veneno, arrímala. entonces, ¿qué dicen? Las convergentes tienen en grueso el medio, el centro, y las divergentes grueso la parte de los extremos. Digo, para reconocerlas a grosso modo, no las mira y dice, esta Claro. será... ¿Qué les parece en cuanto a la forma de la lente? Parece que las convergentes tienen como una panza, ¿no? Como engrosado el medio, y las divergentes son finitas en el medio y más anchas arriba. ¿Por qué las llamaremos divergentes y convergentes? Mirando estos dibujitos, ¿qué piensan? ¿Por qué tendrán esos nombres? Por los rayos. Algo creo por los rayos. ¿Qué pasa con los divergentes? Porque los rayos divergen
claro, se separan, ¿no? Se separan después de la lente, quiere decir esto, diverge. Y el otro, convergente, porque convergen, se juntan, claro. Convergente porque hay muchos y terminan en uno. Bueno, en todos hay muchos, pero convergente quiere decir que después de la lente se juntan, convergen, se juntan en un punto. ¿Sí? Vamos a ver una cosa. ¿Se acuerdan? Recién hace un ratito definimos potencia como 1 sobre el foco. Entonces ahora hacemos una pregunta. ¿Por qué decimos que la potencia de una lente define su poder de convergencia o divergencia? ¿Por qué la potencia define el poder de convergencia o divergencia de una lente? A ver si se dan cuenta. Cuando más potencia tiene, más poder de convergencia o más poder de divergencia si la lente es divergente. ¿Por qué? Justo tengo el puntero, lo que tienen que mirar. Mayor potencia, ¿qué significa? ¿Qué pasa con este? Y de menor este, claro. Menor foco, ¿qué significa? Que esto está más cerca de la lente, o que esto está más cerca de la lente, porque hoy había dicho, me olvidé el nombre, me acuerdo el apellido, Mendoza. Andrés, que la distancia focal se medía del eje de la lente, del centro de la lente. Así que si yo tengo un F más chico, quiere decir que este punto está más cerca, y este también, está más cerca de la lente, y este o este están más cerca de la lente. Y si están más cerca de la lente, ¿convergen antes o después los rayos? Por ejemplo, en esta de acá. A mayor potencia, mayor convergencia de los rayos. Es positiva por una lente convergente y negativa por una lente divergente. Claro, ¿y qué significa esa mayor convergencia? Que justamente esa F que estamos diciendo, ¿dónde está con respecto a la lente? ¿Más cerca o más lejos? Más cerca, claro. O sea que se me juntan ahí pegaditas, más cerca, claro, se juntan pegaditas a la lente, se me juntan los rayos. ¿Sí? Entonces, por eso bien... Cuando más chico es el foco, más grande... No, espérate, más chico es el fondo. Sí, cuando más chico mayor es la potencia. Mayor es la potencia y más cerca de la lente convergen, o sea, es como que la lente los obliga a converger antes. ¿Se entiende la idea? O en el caso de la de abajo lo pueden pensar con la divergencia. La lente los hace diverger más. Claro. Por eso se dice eso, ¿no? Que define su poder de convergencia o divergencia. Vamos a ver un problema. Acá también tengo dibujitos animados de esto, pero no tenía ganas de poner tipitos. Bueno, volvimos a la flecha. Volvimos a la flecha. Parecía objeto, por eso no puse un tipito. Me pareció mal poner un tipito, una tipita y ya me tenés razón. Van a decir que soy una mujer, ¿cómo se le dice? Hembrista, que trata de objeto a los hombres, qué sé yo. Claro, sí, horrible. No, después voy a salir en las encuestas mal, así que no. Se coloca un objeto de 1 centímetro. No lo dije, chicos, esto no está del todo a escala porque si no, no se veía nada. Ustedes si lo hacen en casa, en un papel, lo van a poder hacer mejor. Pero yo acá, si lo hacía a la escala que estaba ahí, no iban a ver un caso. Entonces dije, bueno, que no quede tan a la escala, pero que sí me deje mostrarles el proceso para trabajar. Donde tenemos un objeto, imagínense, dice, que tiene 1 centímetro de alto, ahora eso no puede dar con esta escala, porque dice que está a 10 centímetros de la lente, bicóncava de 50 centímetros de distancia focal. Entonces, fíjense en una cosa, bicóncava era esta. 50 centímetros le calculé a esto, así que a esto le calculé más o menos 10, y mucho 10 no está, ¿no? Tendría que correr un poco más. Pero a grosso modo. Y bueno, esto tendría que medir 1 centímetro. Si ustedes o sea, es difícil con un objeto de 1 centímetro hacer el esquema. Por eso la semana pasada con Flavia le decíamos que lo hagan lo más parecido posible, que se vea algo, digamos. Porque las características de la imagen y más o menos las posiciones les van a dar bastante bien. Esto sería el esquema y yo podría preguntarles, en este caso, ¿de qué lado pongo al foco imagen y de qué lado pongo al foco objeto? Claro, yo ubiqué la lente, ubiqué el eje, que es esa línea azul, los puntitos, esos que se ven ahí, circulitos, indican la posición de los focos, pero yo necesito saber a cuál de ellos llamo foco imagen.
Bien, F', F', entonces F', el otro sería F. Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿de cuántas dioptrías es la lente? ¿Cómo calculo las dioptrías? 1 sobre F. 1 sobre F. ¿Y F escrito cómo? ¿Cuánto nos daría? F tiene que estar expresado en metros. Muy bien. Entonces, 1 sobre 0,5, claro. Así que les queda 2D. Claro, La unidad de dioptrías es D. sí, claro, y D de potencia. Un problemita. Claro. Si quieren le ponemos potencia D, pero no sé. ¿Cuál es el radio de curvatura? ¿Cómo calcularíamos el radio de curvatura de esta lente? Sabiendo el foco. Perdón, Mari, ¿no va un menos también en la dioptría? ¿No le pones Sí, menos? sí, Ah, sí, sí, me lo recomí. no, pero yo porque capaz que me había estado No, no, acordando no, mal. no. Sí. Pero sé que los oculistas se ponen positivo, negativo. No, no, que va al menos, sí, sí, no, no, soy yo que me distraigo. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es su radio de curvatura? Viene ahora. O sea, queremos saber cómo hicieron, o sea, lo que estamos preguntando más que nada es cómo hicieron para construir esta lente. Y ahí les estoy dando pie a que se acuerden qué ecuación hay que usar para esto. Claro, por ahí te la contamos hace un rato, pero al menos hoy les contamos que había una ecuación que se llamaba... Chan, chan. Del constructor, muy bien. Perfecto. Claro, hay que usar que esa, la del tenía esta. constructor de lentes. Perfecto. ¿Tenemos los datos para esto? ¿Qué opinan? Eh, Empecemos a a ver, identificar. Tenemos el foco, sí. bien, lo tenemos acá, este F lo tenemos, N lo tenemos, El índice de refracción, sí, dicen, sí. R1 y R2, tengo dos R's. ¿Hay dos? No lo tenemos, No, bien. ¿Hay dos? ¿Hay uno? ¿tenemos alguna manera de pensar eso o de deducir eso, si hay 2 o 1? Es el mismo pero de signo contrario. Claro. Claro, porque dice allá arriba que es bicóncava. Ahí nos da esa idea. ¿Sí? Esa palabra nos ayuda a interpretar esto. Bien. Y claro, ahí reemplazaste y hiciste la cuenta. Perfecto. Y de ahí sacamos R. Y de ahí sacamos R, Y claro. sacamos el valor absoluto de R en realidad. Sí, Bien, obvio. porque acá al reemplazar esto con signos, cuando aparece esta R está sacando el valor absoluto de R. Ese sería el radio de curvatura en valor absoluto. ¿Eso lo entienden? ¿Se entiende esa? Sí, Bien. Ah, me adelanté. ¿Convergente o divergente? sí, sí. Divergente. Jaja, Bien. dice divergente. Divergente. Casi. Le apreté pensando que salía algo y me marcó. Yo, no, nunca me ayudo. Dibujé un diagrama de rayos para hallar la posición y el tamaño de la imagen. ¿Qué rayos tenemos? Para encontrar la imagen de la flechita azul. Azul, sí, no sé, verde. Uno paralelo al eje, Imagino bien, que me quedó paralelo. que se refracta o se transmite como si... ¿Para dónde sale ese rayito? Que tiene que cumplir la dirección del rayo. Ya dijeron que esa lente es divergente, claro, diverge. Diverge es cierto, muy bien. Pero ¿para qué dirección sigue? Si lo tenemos que dibujar acá, ¿con qué dirección lo dibujamos después de salir de la lente? Su prolongación pasa por el eje primo. Claro, perfecto. Diverge con la dirección que pasa por el foco imagen. Muy bien, me Bueno, ahí encantó. lo tiene. Perfecto. Diverge de modo que su prolongación pasa por el foco imagen. ¿Qué otro rayo queremos? A ver, otro rayo. Un rayo que no se desvíe. Ese justo lo tenemos que dejar para el final. Bueno, dice otro que quiere, entre comillas, ir a F. Claro, que quiere pasar por el foco objeto. Muy bien. ¿Y qué le pasa después de la lente?
a ese. Se transmite paralelo. Otro que quería pasar por el foco, su prolongación es paralela al eje, claro. Mira, acá yo Se le tracé refracta paralelo, ustedes claro, cuando lo dibujan con una regla y esta línea no la dibujen. claro, tal Yo se cual. las estoy haciendo acá como guía para el ojo. Bien, solo dibujen los rayos y en el caso que lo necesiten, las prolongaciones. Pero yo la dibujé acá para que se den cuenta que yo estaba intentando ir hacia el foco objeto, pero me encontré con la lente y me desvié. Ujú. Bien, se refracta paralelo, ahí está dibujado, perfecto, y su prolongación punteada paralela al eje. Muy bien. Y Y este el es el que no se último, desvía, que le voy a borrar la colita. sí, que bueno, se nos chanfleó un poquito de mala, Este para me que pase, llamó. porque Quedó no bastante pasa por la punta de la flecha. bueno. No, porque Mirá. ahí se te cruzaría mejor con las otras líneas y pasaría más por la No, punta. pero Ana sí se me chanfleó un poquito, perdón. Sí, Ana, Pero pero capaz que corrí la flecha un poco, no sé. Bueno, imagínense que me quedó bien, se me chanfleó. Pero la pero lógica si no, sería que, esperen claro, que esto se arregla, miren cómo se arregla. no, no la hagas más grande porque cambian los otros. Bueno, no importa. La A cuestión ver, es que se cruzan ahí, ahí donde se cruzan los tres, por ahí. sí, de hecho se tiene, fíjate, no, se me debe haber corrido, ¿sabes? Cuando los animo los tengo que correr para poder seleccionar. Ah, Y cuando los claro. vuelvo a poner por ahí no. Pero fíjense que esta flechita tendría que, si esto lo achatamos un poquito para que pase por la punta, esto se cruza por acá, que está bien. Sí, claro, un poquitito ahí nomás. Sí, pero está perfecto igual, se entiende, ¿sí? ¿Lo entienden igual, chicos? Se entiende, perfecto. Entonces pedía, con este diagrama, hallar la posición. Si les pide que con el diagrama encuentren Sí. la posición y el tamaño de la imagen, ustedes dibujan ese diagrama y tendrían que ir con la regla y usar la escala que ustedes usaron para decir dónde se está formando esa imagen, ¿sí? Porque si el objeto lo ubicaron a 10, ¿no? La imagen está a menos de 10, ¿qué estará acá? A 8 más o menos estaría, así mirando como diciendo más o menos si tomo en cuenta esa escala que hizo Marisa, ¿está bien? Entonces deberíamos poder medir, de acuerdo a nuestra escala, dónde quedó la imagen. Y lo mismo con el tamaño. Con la regla mediría la altura de la flechita y ahí tendría aproximadamente el tamaño de la imagen, que nos tiene que dar, encima, si esa tenía 1 centímetro, esta es más chiquita, o sea que, bueno, les va a quedar muy diminuto eso. Lo que sí les conviene cuando ustedes, si tienen que decidir qué no hacer a escala, digamos, o dónde modificar la escala, siempre conviene que mantengan lo que sería las distancias focales, la posición del objeto y eso, aunque lo que pueden hacer es agrandar, como hace Marisa acá, ¿no? La flecha esta del objeto no tiene 1 centímetro, es más alta. Bueno, eso, agrando el objeto, O sea, no aunque, tiene 1 centímetro si la escala de distancia usada para el foco es 50. claro, tal O cual, sea, exacto, no está mal. en esa relación, ¿está bien? Entonces, eso sí se puede hacer. Por ahí no van a encontrar exactamente la posición, si lo hacen numérico, por ahí en vez de darles 8 les da un poquito más o menos, dependiendo, pero sí encuentran las características de la imagen correctamente. Y claro, ahí tienen que comprobar con la cuenta. Entonces, con la ecuación de la lente delgada, que es esa ecuación, Sí, tenemos el foco porque tenemos la expresión. Acá no importa si lo ponemos en metros y en centímetros, mientras no, todas las distancias estén en las mismas unidades. claro. Bien, tenemos P porque es 10 centímetros, tenemos F, de ahí podemos despejar Q. ¿Bien? Ahí lo paso todo en metros, yo sé que Q nos va a dar el metro. ¿Cuánto vale Q? Para que falta un menos en el F. Ah, sí, ahí. ¿Listo? ¿Cuánto vale Q? Ahora sí. Ah, igual lo pasaste a metros. Sí, sí, lo pasé a metros. Pero podría, si lo pasaban a centímetros no pasa nada en esa fórmula. Tienen que tener cuidado en la de dioptrías, que ahí sí va en metros. Claro.
Ay, no me dio eso, Franco, me dio otra cosa. Menos 0,125 te dio. A ver si alguien más lo calcula. Ah, no habías puesto el menos, ok. Sí, acuérdense que si es divergente hay que poner el menos en la distancia focal, sí o sí. El que no puse yo. Bueno. La profesora. Entonces después dicen en el parcial, la profesora no lo puso. Todo puede pasar. A ver si sacan la cuenta que les da. Ahí coincido con Ivana, menos 0,083. O sea, 8 Ah, pues centímetros. sí. ¿Vieron? Yo les dije más o menos 8. O sea, pero a ojo desnudo impecable mis cálculos. Con tus escalas y mis cálculos ya estamos, Mari, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora tenemos que sacar M. Ahora hay que sacar M, Tamaño. es cierto. Perdón, antes que me olvide, ese Q negativo está bien, ¿no? Porque la imagen nos queda virtual, ¿está bien? Claro. Y ¿Sí? más chica, nos queda virtual, más chica y a una distancia menor de la lente. Así que está todo perfecto, fíjense. Claro, nos Si queda esto antes estaba del bien, objeto, esto nos queda exactamente. 0,083, está del lado virtual, así que va el signo menos, y así quedamos bien. Ahora nos falta verificar que nos tiene que dar derecha. Claro, bien. Ese derecha, ¿cómo lo verificamos? Porque es 0,83 da M, claro. Da positivo el MC, ya te dice que es esa, muy bien. Y la 0,83, o sea que les da más grande o más chica. Da positivo y menor que 1, bien. O sea que la altura va a ser más chiquita. M da 0,83, ahí está. Y Y H', entonces, entonces, ¿y H' qué les da? ¿Multiplicamos por 10? 0,10. ¿Lo querés en metro o en centímetros? Ah, como vos quieras. Yo se las pondría en centímetros para que les quede parecido a la que tenían del objeto, pero Entonces eso te daría multiplicando por 10, 8,3. bien. Ahí está. ¿Sí? Se ve ahí que es más chica. El signo de M que les da positivo quiere decir que es derecha. Que les dio menor que 1 se verifica con que es más chica. La imagen, la posición de la imagen les dio negativo, que corresponde con que es una imagen virtual. Y por el valor absoluto de ese Q se dan cuenta que está entre el objeto y la lente, que es como les quedó en el gráfico. Fundamental para resolver estos problemas es que ustedes usen la idea de todo rayo que incide paralelo quiere refractarse pasando por el foco imagen. Si no puede él, lo hará su prolongación. Todo rayo que incide que quiere incidir pasando por el foco objeto, si no puede incidir pasando él por el foco objeto, lo hará intentando con una prolongación, una línea que que es la que yo dibujé, va a salir paralelo. Y él del centro de curvatura que no se desvía. Esos tres rayos ustedes los tienen que saber manejar y para cualquiera de las dos lentes. Por eso es fundamental poner al principio dónde están los focos objeto y el foco imagen. Bueno, la cuestión es que acá vamos a ver otro problemita, que también me mandé unos dibujitos así, espero que no haberlos cagado cuando los animé, que tenemos la combinación de lentes delgadas. ¿Qué significa? Que tenemos más de una lente. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Una lógica similar a la que hicimos hoy cuando armamos la ecuación de lentes. Es decir, la imagen que forma la primera lente será el objeto de la siguiente. Entonces, yo primero veo el objeto, veo la primera lente que se encuentra la luz proveniente del objeto, busco la imagen. Me olvido de todo, me quedo con esa imagen que ahora será el objeto de la siguiente. Entonces, los pasos a seguir es, se determina la imagen formada por la primera lente como si no estuviera la segunda lente, suponiendo que serán dos, ¿no? Claro. La imagen formada por la primera lente es el objeto de la segunda. Si ésta se formó del lado contrario al que viene la luz respecto de la segunda lente, es considerada un objeto virtual y su posición es negativa. Es decir, yo no puedo asegurar que la primera lente forme necesariamente una imagen que quede del lado que viene la luz que va a ir a la segunda lente. Puede ser que se forme del lado contrario, pero como es una en ese caso, esa imagen para la segunda lente es un objeto virtual. Por eso
cuando el otro día hablábamos, yo le digo, bueno, depende, porque a veces si combinamos varias cosas, podemos llegar a tener para alguno de sus elementos ópticos que la imagen termina siendo virtual porque le queda del lado negativo para la posición del objeto, ¿no? La imagen final es la formada por la segunda lente y el aumento es el producto de los aumentos. Bien. Y después el procedimiento puede extenderse a un sistema de muchas lentes. Es decir, hacemos de la primera a la segunda, después la que formó la segunda, nos olvidamos de todo, esa imagen formada por la segunda, el objeto de la tercera, tenemos 10 lentes, seguimos así. Bien. Entonces vamos a ver un problema, es el problema 10, y nos dice que a 20 centímetros de un objeto a 20 centímetros de un objeto de 2 centímetros de altura, empieza al revés, ¿viste? A 20 centímetros de un objeto de 2 centímetros de altura se sitúa una lente de 10 dioptrías. A continuación de dicha lente se coloca a 25 centímetros una segunda lente de menos 20 dioptrías. Calcular. Bueno, la posición de la imagen final. Entonces lo que tenemos que hacer primero es intentar dibujar el problema, porque si no dibujamos, esto no sale, yo se los aseguro. Porque la elección de los signos y nuestras convenciones van a funcionar si nosotros hacemos un primer dibujo. Entonces vamos a hacer un dibujo que nos oriente. Y ahora yo voy a usar dos formas de dibujar a las lentes, que son, que a veces en lugar de dibujar la lente convergente como algo engrosado en el centro y la divergente como algo afinado en el centro, uno dibuja la convergente con una línea con dos flechitas salientes y la divergente como una línea con dos puntas de flecha entrantes. Entonces, estoy dibujando la lente, o sea, el objeto se va a encontrar primero con una lente de 10 dioptrías. Al tener dioptrías positivas, es convergente. Y luego se va a ubicar a 25 centímetros de esa lente una segunda lente de menos 20 dioptrías. Quiere decir que esta es divergente. Bien. Entonces empecemos. Trazamos el eje óptico porque lo vamos a necesitar. Ponemos la distancia que hay entre las dos lentes. Fíjense, a continuación de dicha lente se coloca a 20 centímetros una segunda lente. A 25 centímetros, una segunda lente. Entonces estos son 0,25 metros. 25 centímetros. La primera, bueno, vamos a ver los focos de las lentes para poder buscarlos. Claro. Entonces, en la definición dijimos que la potencia era 1 sobre el foco, así que 1 sobre la potencia nos da el foco en metros, así que ahí calculo 10 dioptrías, 1 sobre 10 me tiene que dar el foco en metros. Acá tendría que darle las dioptrías, ¿no? Para que quedara bien. Es que a veces me olvido, me acuerdo después, como soy como ustedes, después me acuerdo que tengo que poner unidades. Y acá hacemos lo mismo con la de 20, pero que es negativo, así que me queda un foco negativo, consistente con una lente divergente. Con esos datos vengo y dibujo acá. Digo, los focos van a estar a 10 centímetros para la lente convergente, ahí pongo la ubicación de los focos, y la otra va a estar a 5 centímetros. ¿Bien? ¿Se entiende esto? El foco a 10, intenté a grosso modo, con mucha buena voluntad, que más o menos unos fueran al doble de distancia que el otro. O sea, que fuera más o menos a escala. Ven que esto está más largo que este de acá. Puse ganas para que quedaran. ¿Dónde pondrían ustedes el foco objeto de la primera lente? A ver. Foco objeto de la primera lente. ¿Dónde está? Del lado derecho. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces, y el foco... El foco objeto de la convergente siempre va a estar del lado de donde estaría el objeto, donde incide la luz. Si consideramos que la luz incide desde la izquierda, el foco objeto va a estar a la izquierda. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a poner un 1 para que se entienda. Así Claro. que de este lado va a estar el F'2. Y para la segunda lente están invertidos porque es divergente, tenía los focos invertidos. Las líneas con las flechas que eran.
No, eso marca, las líneas estas con flechas para marcar distancias, nada más. Ah, no, se refiere a que se perdió cuál era la divergente y cuál la convergente. La convergente es se dibujan con una línea con las flechas salientes. Y las convergentes, las convergentes y las divergentes se dibujan como las flechas entrantes. No me quedó bien hermoso el dibujito, pero en teoría se dibujan al revés las flechitas. Claro, piensen como que si ustedes tendrían que como que unir entre una flecha y la otra, ¿no? En el caso de la convergente, les queda la puntita bien fina y la panza en el medio, que es el dibujo que teníamos antes. Pero para la divergente les quedaría al revés, ¿no? Les queda ancho arriba, por eso es como que la flecha está al revés, ancho arriba y finito en el medio. ¿Sí? Ah, lo habían entendido al revés, está bien, claro, está. No, eso cuidado, siempre vayan acostumbrándose, porque además es más fácil para dibujar, cuando uno tiene que hacer muchos diagramas, ya dibujás así las lentes, no te complicás con los radios ni nada. Bueno, acá más o menos le intenté pegar porque dice que a 20 centímetros de un objeto de 2 centímetros de altura se sitúa una lente de 10 dioptrías. Esta es la lente de 10 dioptrías y el objeto está a 20 centímetros. Entonces, calculé más o menos 2 veces el foco, aquí está el objeto. Y no lo dibujo de 2 centímetros porque no se va a ver ningún rayo si lo dibujo. Tal cual. Entonces empezamos con nuestros rayos. Primero tengo que hacer las cuentas. Entonces, vamos a ver dónde se forma la imagen de la primera lente. Entonces, uno dice, con la ecuación de las lentes, 1 sobre Q1 sobre el foco es igual a 1 sobre P1 más 1 sobre P2. ¿Bien? P1 es 0,2 metros, el foco es 0,1 positivo porque era la convergente, de acá podemos sacar Q1. ¿Cuánto valdría Q1? 0,2 me dicen. Hay un 5. No, 5 no, porque 5 lo tenés que dar vuelta, porque eso es 1 sobre Q, el 5. Te da 5 cuando haces 1 sobre S menos 1 sobre P. Claro, ahí eso sería 1 sobre Q, así que a eso hay que invertirlo. Exactamente 0,2, no pasa nada. Para eso lo vamos practicando. 0,2, muy bien. Entonces ahora que nos dio 0,2, ¿cuál sería, para plantear la ecuación que sigue, la distancia a la segunda lente? Acá lo que hay que tener mucho cuidado es desde dónde medimos este 0,2. ¿Sí? Claro, ¿desde dónde? 0,2 sería el equivalente a 20 centímetros que están medidos respecto de quién. Es Q1. ¿De respecto de quién lo medimos? A la derecha, sí. ¿Pero de cuál lente? Porque acá tenemos dos lentes. ¿Respecto de qué lente? De la lente convergente, claro, de la primera. O sea, de la convergente, perfecto. O sea que de la primer lente, la imagen de este objeto se nos formó a 20 centímetros de esa primer lente. Entonces, ¿a cuánto de la segunda lente? Entonces, claro, la pregunta es ahora, ¿a qué distancia está esa imagen de la segunda lente? O sea, de la divergente. Claro, porque ahora necesitamos, recuerden que la lógica, a 5 centímetros de la segunda. Claro, porque la lógica, y positiva, porque quedó ubicada antes de los 25 centímetros, quedó del lado que viene la luz. Entonces uno pone 1 sobre el foco de la segunda lente y acá yo, para ser más explícita, ven que hice la diferencia entre esta distancia menos esta, me da la distancia a la segunda lente. Más 1 sobre Q2. Porque por ahí después en casa están solos, ¿viste? Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuánto daría Q2? Menos 0,025. Sí, coincido. Bien. Ahora nos piden el aumento de la primera, de la segunda lente y de ambos, mientras yo escribo en la cuentita del sistema. El aumento de la primera lente es la relación entre menos Q1 y P1. El de la segunda entre menos Q2 y P2, y el total el producto de los aumentos. Bueno, hay que calcularlo, a ver qué nos da. Este del total no lo habíamos definido todavía, pero se define así. No, sí, lo dice arriba.
¿A dónde? Para, no lo vi. Claro, la imagen final es formada secundariamente y el aumento es el producto de los aumentos. Ah, mira, no lo leí, perdón. M1 dicen vale -1. Claro, porque les queda lo mismo. U y P, uno es 0, uno es 20 y el otro es -20. Perfecto. Muy bien. M1 coincido. Vale -1. Y M2, ¿cuánto vale? M1, no, Negativo. menos, ahí no estaría de acuerdo. 0,5 positivo, ahí puede ser, sí. 0,5, sí, perfecto. Muy bien. O sea que en principio esto predice una imagen que estaría haciendo para la segunda lente virtual y además invertida y más chica, ¿no? ¿Será que la invertida me está costando? Y sí, nos dio el Sí, aumento total negativo y menor. sí, Bueno, sí, vamos a sí. ver, porque el último inciso es el tamaño, pará, sí, el No. tamaño final de la imagen, no termina más esta cuenta. ¿Cuánto vale el tamaño final de la imagen? Yo ya estaba contenta que íbamos al dibujito. Es menos 0,5 de cuánto tenía la imagen, de 2 centímetros, ¿no? De La 2. imagen tenía un tamaño de 2 centímetros, sí, Donde el menos indica inversión, ¿cierto? claro, tal cual. Bueno, ahora sí, vamos a el esquema de rayos. Tenemos todo Bien, armado, lo vamos a hacer acá. Todo rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco se refracta paralelo. El último, que nos sobra, ahora le arreglo lo que me sobra, no se desvía. Entonces, tenemos la imagen. Esta es la imagen formada por ¿quién? esta imagen es la imagen de la primera lente. Bien, por la lente Bueno, convergente. poner el foquito ese, 5 segundos y se los pongo después arriba porque va a molestar ahora cuando empecemos a hacer pasar rayos. Nada más que por eso. Vale. Eh, se los pongo por acá abajo para que ustedes lo vean. Ustedes ya entienden que está bien. Bueno, y ahora tenemos que hacer una lógica con la segunda lente. O sea, esta imagen invertida que yo tengo ahí, tengo que ver qué le hace la segunda lente. Entonces empiezo de vuelta. Todo rayo que incide paralelo es el violeta. ¿Lo están siguiendo? Sí, listo. Se refracta de tal forma que de tal forma que su prolongación tendría que pasar por el foco imagen. No está dibujada la prolongación, va a aparecer dentro de un rato. Bien, pero si incide, vamos a sacar el verde por un segundo, incide de modo que la prolongación de ese violeta hacia atrás pasaría por el foco imagen 2. Bien, ahora todo rayo que incide como si fuera al foco objeto 2, ven que va como derechito hacia el foco objeto 2, sale paralelo. ¿Será que no está el verde todavía? Ahí aparece hasta acá. Acá no, yo no lo veo. ¿Usted lo ve en el verde? No lo veo. Ahora sí, ahí sí, Bien, ahí sí. y todo rayo que incide, ahí le borro lo que sobra, pasando por el eje no se desvía. Nuevamente, como pasan por una lente divergente, de este lado no se va a formar imagen. La tienen que formar las prolongaciones. Así que trazamos las prolongaciones de esos rayos. Ahí está la prolongación del violeta, ahí está la prolongación del verde, la prolongación del rojo sobre sí mismo. Ahí tenemos la imagen. ¿Qué opinan? ¿Está cumpliendo lo que dice? Sí, se cumple. ¿Ven? Nos quedó de la mitad de la altura, nos quedó invertida y nos quedó más o menos a la mitad de la distancia del otro foco. Era lo Claro, que vimos en esta. O sea, y nos quedó virtual, del lado, o sea, la imagen está formada del lado en que las distancias de imagen son negativas. ¿Todos exactamente. pudieron seguir esto? ¿Pudieron seguirlo, este desarrollo de combinación de lentes? Esto último se ve con el M total. Sí, se ve con
Con el M total ves que está invertido y que la altura es la mitad de la original. ¿Ves? Bueno, quedó más o Claro, menos a la mitad. Si la trasladaras acá te queda medio a la mitad. claro. Ese M total queda invertido siempre pensando en el objeto como original, ¿no? En el objeto que vos tenías, la imagen final te quedó invertida, menor y virtual. Sí, el virtual no lo sacás del M, lo sacás del Q, de que el Q te queda, el último Q te da negativo, ¿sí? Y Eh, el último Q corresponde a la última lente, o sea que un Q negativo claro, respecto a la última lente es una imagen virtual. y es la imagen final de todo, de las dos lentes. Claro, fíjate que la amarillita, bueno, está bien, no tiene un reborde el amarillo, pero tiene el mismo tamaño que el azul. Como Claro, decía la cuenta. tal cual. En acá la cuenta dice invertida y del mismo tamaño la amarilla, y la cuenta segunda dice la última es la mitad del tamaño, pero está derecha respecto de quién? De la imagen anterior, que estaba invertida. Así que la total Claro. de la mitad del tamaño de la original y está invertida. Y eso se ve. Y la posición también se ve que se forma ahí.